Hola, ¿qué tal chicos? Ya llevamos 3 semanas de clase, esta va a ser ya la tercera unidad que les voy a presentar. Me da mucho gusto ver cómo están avanzando con sus proyectos, con sus trabajos y sobre todo con sus exposiciones. Cabe recalcar que debo decirles que me han gustado mucho varios de sus trabajos, sus descubrimientos, sobre todo ver que están poniendo en práctica lo que les estoy enseñando, no solo con otras personas, sino con ustedes mismos. Y eso es bien importante, que ustedes hagan suyo el conocimiento y que de esta manera ustedes poco a poco vayan creciendo como personas, vayan creciendo como profesionistas y pues gracias a esto, ¿verdad? Es como se forman los profesionales del mañana, chicos. Yo espero que ustedes sigan con este ritmo, que ustedes realmente vayan mejorando su manera de trabajar, de exponer y sobre todo de sacar adelante sus trabajos. Vamos a empezar con el tema de esta semana. Es bien importante recalcar que el nombre de esta unidad es Interacción Social, Desarrollo del Lenguaje y la Cognición. Fíjense bien, nosotros al momento de pertenecer a un grupo social, ya sea la familia, ya sean los amigos, la escuela o el trabajo, estamos ahora sí que forzados a desarrollar una manera de comunicarnos con estas personas. Pero antes de eso, tenemos que empezar a desarrollar lo que viene siendo nuestra habilidad de pensar, de un pensamiento crítico. Esta habilidad que nosotros tenemos de no solo seguir reglas, sino más bien hacerlas nuestras y aplicarlas como mejor nos convenga. Por eso es bien importante que cuando tú estás estudiando, intentes ver de qué manera tú pudieras aplicar los conocimientos que se te están brindando. Si tú no tienes esta capacidad, no te preocupes, es algo que se desarrolla, no es algo con lo que se nace. Entonces, esta unidad trata más que nada del desarrollo, de cómo tú te vas formando desde, ahora sí que como en clases pasadas, ¿verdad? Desde un principio, pero con otras perspectivas teóricas. Y esto es bien importante, porque tú al comprender cómo va creciendo una persona, también comprendes el porqué de su comportamiento. Y esto es clave, ¿verdad? Para un pedagogo, porque de esta manera, por ejemplo, tú puedes elaborar programas, elaborar este material en base a las necesidades de tus alumnos o de tus clientes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú ves que en una institución educativa, vamos a llamarlo así, en una primaria, un niño está teniendo problemas, no sé, en primer grado, tú ya podrás ver estas teorías que te voy a enseñar, que vas a leer sobre todo, y darte una idea de a qué retos se está enfrentando y por qué le es tan difícil adaptarse al medio educativo. Ya una vez tú con estas herramientas, es más fácil que tú digas, ah, bueno, entonces, si él se siente inseguro, entonces hay que decirle al maestro que trabaje la seguridad con sus alumnos, que lo integre, que sea una persona, ¿verdad?, que comprenda la situación. Como hablábamos la clase pasada, no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo y sobre todo, todos los alumnos tienen diferentes necesidades. Aquí lo importante o la importancia del pedagogo es intentar pensar un poquito más allá, un paso más adelante que estos alumnos y darle herramientas a sus maestros para que ellos también puedan aplicarlas en el ambiente laboral y que ellos saquen adelante, pues al final de cuentas, a, ¿verdad?, a todos los clientes. Entonces, intenten hacer suyos estos conocimientos. Estoy seguro que no va a ser la primera vez que ustedes lean sobre Piaget o que lean sobre Erickson. Entonces sí es bien importante que ustedes saquen adelante pues estos temas. Entonces vamos a comenzar. Para empezar, chicos, tenemos que hablar de este teórico bien interesante que se llama Jean Piaget, sobre todo sobre su teoría del aprendizaje. Y aquí en su documento nos dice lo siguiente: desarrolló su tesis en torno al estudio del desarrollo psicológico en la infancia y la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. De ahí surgió lo que conocemos como la teoría del aprendizaje de Piaget. Fíjense bien, entonces Piaget
dividió su estudio en dos partes. Estudió cómo va creciendo, cómo va creciendo una persona desde la infancia, y aparte cómo es que adquiere su conocimiento. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Por ejemplo, les voy a hablar acerca de la maduración. Cuando nosotros decimos, vamos a poner una situación hipotética, ¿cuándo es la edad propicia para que una persona empiece a madurar? Tenemos que comprender la maduración desde dos aspectos o desde dos puntos de vista. La maduración no es un proceso que se pueda medir en cuestiones de actitudes. No se puede medir el hecho de que una persona sea madura porque en este aspecto, porque al final de cuentas cada quien tiene su personalidad. Vemos personas ya de 35 años, 40 años, muy extrovertidos, muy divertidos, muy dinámicos, que incluso, ¿verdad?, pueden interesarse por cosas nuevas, como por ejemplo programas infantiles, a lo mejor telenovelas, o a lo mejor con una actitud un poquito más introvertida y sean más reservados, como por ejemplo que les guste leer, que les guste las telenovelas, o incluso, ¿verdad?, que no vea la tele y le guste simplemente ir a pasear a la plaza. Y no hay ningún problema. Estos no son indicadores de la maduración. Un indicador de la maduración es, por ejemplo, si un niño está creciendo y empieza a hablar, dependiendo la edad en la que este niño empieza a hablar, ya nosotros podemos considerar si está madurando o no. Vamos a poner un ejemplo. Imaginen que este niño tiene un año de vida y empieza a decir sus primeras palabras. De acuerdo, ¿verdad?, con Piaget, si este niño pues empieza a hablar al año, su maduración está correcta. Si después del año el niño ya camina bien, ya puede incluso tomar objetos, de acuerdo con su edad, su maduración biológica es correcta. La maduración no se mide en factores actitudinales, ni sobre todo sobre la personalidad. Estamos hablando más que nada en este aspecto, sobre todo en este aspecto de Piaget, en cuanto a la maduración biológica y desarrollo físico de la persona. Entonces, tomen en cuenta ese tip cuando les digan que son muy inmaduros para ver, no sé, a lo mejor caricaturas, o a lo mejor para leer libros, ¿verdad? O a lo mejor para ir a ver al cine ciertas películas, o a lo mejor que son muy jóvenes para, no sé, ir a algún lado, bueno, suponiendo que sean mayores de edad, o cualquiera de estas cosas. A final de cuentas, tu personalidad no define tu nivel de madurez. Si hablamos de madurez biológica, lo define tu cuerpo y cómo te hayas desarrollado físicamente. Hay que hacer esa división, chicos. Nuestro libro también nos habla acerca de lo que viene siendo el enfoque constructivista y nos dice lo siguiente. El enfoque constructivista en su vertiente de corriente pedagógica es una manera determinada de entender y explicar las formas en las que aprendemos. Los psicólogos que parten de este enfoque ponen énfasis en la figura del aprendiz como el agente que en última instancia es el motor de su propio aprendizaje. A final de cuentas, la persona que está aprendiendo debe ser el principal motivador de su aprendizaje. Dice aquí, los padres, maestros y miembros de la comunidad son, según estos autores, facilitadores del cambio que se está operando en la mente del aprendiz, pero no la pieza principal. Esto es así porque para los constructivistas las personas no interpretan literalmente lo que les llega del entorno, ya sea a través de la propia naturaleza o a través de las explicaciones de maestros y tutores. La teoría constructivista del conocimiento nos habla de una percepción de las propias vivencias que siempre está sujeta a los marcos de interpretación del aprendiz. Fíjense bien, entonces ya aquí estamos hablando de algo bien importante y yo espero que ustedes lo estén tomando en cuenta, que ustedes lo estén poniendo en práctica, porque cuando nosotros hablamos de un enfoque constructivista en la educación o en la pedagogía, estamos hablando de una enseñanza basada en las necesidades del alumno.
Cuando nosotros hablamos de las necesidades del alumno, estamos diciendo que el alumno debe tomar las riendas de su educación y literalmente ir construyendo, ¿verdad? Conocimientos que realmente le sean útiles. ¿A mí de qué me sirve enseñarle a un alumno toda la teoría, si no permito que este alumno tenga la creatividad de retroalimentarse al mismo? ¿A qué me refiero? Si yo doy un tema y bueno, vamos a poner de ejemplo mi clase. Si yo les diera todo este tema y no les diera esa exposición que siempre les doy, que yo sé que para algunos es muy pesada y para otros demasiado fácil, si yo no les diera esa oportunidad de exponer lo que ustedes aprendieron de la clase, yo no estaría seguro de qué tanto están aprendiendo. Por ejemplo, esta última semana vi varios de sus trabajos y me doy cuenta de que a lo mejor no a todos se les facilita exponer en audio, que de hecho, ¿verdad? Podría ser un poquito más sencillo que en video. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tú lees un montón de información, tienes que absorber lo que tú estás leyendo, tienes que intentar comprenderlo. Si no comprendes los ejemplos, el enfoque constructivista nos dice, es que el pilar de tu educación no debe de ser el maestro, no deben de ser tus papás, ni tus hermanos, ni tus compañeros. El pilar central de la educación del alumno debe ser el mismo, y como él mismo tiene que ser el motivador de su propio conocimiento, de su educación. ¿Qué quiere decir? Que si el maestro no te motiva, tu compañero no te motiva, tus papás no te apoyan, tú debes ser quien tome las riendas de todo lo que estás aprendiendo y sacarlo adelante. Si tú no sacas adelante tu educación, el día de mañana, ahora sí que no podrás decir que fue culpa del maestro, es que mi compañero no me dijo, es que no me avisaron de la tarea. Tú tienes que motivarte a ti mismo a sacar adelante todas tus obligaciones como estudiante y como partícipe de la educación. Entonces, quedando todo claro, vamos a hablar acerca del siguiente tema. Cuando hablamos del aprendizaje como adaptación, estamos hablando de la capacidad que tienen los estudiantes para retener algo y utilizarlo en la vida real. Ya lo hemos hablado y siempre lo hemos utilizado en nuestra clase. Cuando tú aprendes un nuevo conocimiento, necesitas estarlo reforzando porque si no se pierde. Es como cuando a ti te ponen un yeso en el brazo. Si a ti te lo ponen por 1 o 2 meses, cuando tú lo sacas del yeso, batallas para poderlo flexionar. Y esto es porque no estás utilizando el músculo. De igual forma funciona el cerebro y sus ideas. Si tú leíste hace mucho tiempo un libro, vamos a decir El Principito, y de repente, ¿verdad? Pasaste unos cuantos días leyéndolo y lo dejaste ahí tirado en tu casa, pues a lo mejor si te preguntan de qué trata, te vas a acordar de la idea general, pero no te vas a acordar de partes específicas, a lo mejor de sus frases más emblemáticas, a lo mejor de cuál era el contexto, por qué le dijeron qué cosa. Entonces, el conocimiento es así. Nuestro cerebro trabaja a base de impulsos eléctricos y debemos entender que si nuestras neuronas no están procesando información, se echan a perder, se desgastan y se borran, así como nuestros pensamientos y nuestros aprendizajes. Por eso es bien importante que cuando tú leas algo, lo hagas tuyo y lo intentes aplicar. Platícale a alguien sobre lo que aprendiste en clase, platícale a tus amigos, dile, el profe estaba bien loco, nos intentó decir que si no utilizábamos el pensamiento, pues se nos iban a fregar las ideas. O sea, tienes que hallar la manera de que las cosas que estás aprendiendo te sean útiles y sobre todo que estén generando en ti nuevas conexiones, nuevas ideas, nuevas vibras. ¿Por qué? Porque si tú no haces esto, tu conocimiento se echa a perder, se queda ahí enmutado y es muy difícil que lo vuelvas a recordar. Para esto tendrías que volver a leer todo el documento una vez más. Por eso es bien importante, chicos, que cuando ustedes hagan sus exposiciones, intenten leer, comprender y sobre todo explicar lo que están leyendo.
¿Por qué digo esto? Porque ya me han tocado estas 2 semanas que tenemos de clases, que si por ejemplo les estoy hablando de, vamos a decirlo así, ¿de qué color son los colores de la bandera? Me dicen, pues los colores de la bandera son verde, blanco y rojo. Muy bien, vamos a continuar. No me están diciendo por qué es color verde, por qué se eligió el color blanco, por qué se eligió el color rojo, por qué tiene un águila en el centro, por qué se está comiendo una víbora, por qué tiene un nopal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre que ustedes expliquen algo, digan el por qué. Si ustedes no me dicen a mí el por qué, yo no lo entiendo. Ahora imagínense como alumnos tener a un pedagogo o a un maestro que simplemente les diga, esta es la lista de temas que vamos a ver en toda la clase, y no les diga por qué o para qué sirven esos temas. Si yo les digo cuáles son las fases del desarrollo humano y les digo embrional, fetal, bla bla bla, etcétera, etcétera, y por ejemplo, a pesar de que yo no lo expliqué en el primer libro, no se los hubiera puesto no se los hubiera puesto en su material, entonces ¿qué hubieran aprendido ustedes? No hubieran aprendido nada. Entonces mi recomendación principal es que cuando ustedes estén exponiendo, cuando ustedes estén hablando acerca de un tema, siempre digan el por qué y para qué. ¿Por qué es de color verde y para qué sirve que sea de color verde? ¿Por qué hay un águila y por qué eligieron esa águila? ¿Qué está haciendo esa águila? Intenten explayarse, piérdanle el miedo a la tecnología, porque si no lo hacen van a sacar baja calificación. Y ahora sí que eso no va a ser culpa ni del maestro, ni de su compañero, ni de sus hermanos, ni de sus papás. Va a ser culpa de ustedes. Entonces, ¿qué nos dice este tema acerca del aprendizaje como adaptación? Aquí en su libro nos dice lo siguiente: una de las ideas fundamentales para la teoría del aprendizaje de Piaget es el concepto de inteligencia humana como un proceso de naturaleza biológica. El suizo sostiene que el hombre es un organismo vivo que se presenta a su entorno físico ya dotado de una herencia biológica y genética que influye en el procesamiento de la información proveniente del exterior. Las estructuras biológicas determinan aquello que somos capaces de percibir o comprender, pero a la vez son las que hacen posible nuestro aprendizaje. ¿Qué nos está diciendo Piaget en esta línea? Nos está diciendo que ya nosotros, desde el momento en que llegamos, tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas, pero que también nacemos con cierto instinto para realizar las actividades. Vaya, ¿a qué me refiero? Poco a poco nosotros vamos a ir desarrollando habilidades para tomar objetos, irlos inspeccionando y sobre todo ir aprendiendo acerca de ellos. Para poder entender mejor este tema, Piaget nos dice lo siguiente: a su vez, dentro de la dinámica de la adaptación operan 3 procesos: la asimilación, la acomodación y el equilibrio. Vamos a hablar del primero. El primero, que viene siendo la asimilación, nos dice lo siguiente: la asimilación hace referencia a la manera en que un organismo afronta un estímulo externo en base a sus leyes de organización presentes. Según este principio de la adaptación en el aprendizaje, los estímulos, ideas y objetos externos son siempre asimilados por algún esquema mental preexistente en el individuo. Para poder comprender el concepto de asimilación, hace falta hablar un poquito acerca de nuestro cuerpo. Les voy a hablar acerca de cómo se percibe y se procesa la información en el cerebro. Nuestro cuerpo o el cuerpo humano trabaja a base de estímulos sensoriales que perciben nuestros sentidos. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Imaginemos que estamos en un aula de clases. El maestro está escribiendo la información en el pizarrón y tú, ¿verdad?, eres una persona consciente, madura, lo suficientemente inteligente como para poder leer lo que hay en el pizarrón. Y todo lo que está viendo tu ojo, todo lo que están percibiendo tus ojos, se transforma en impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos viajan desde la córnea
hacia el cerebro en forma de impulso eléctrico, donde se almacena dentro de nuestro cerebro. Nuestro cerebro funge como un banco de información que empieza a asociar las ideas. ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿De qué trata el tema? ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Para qué me sirve? Son las preguntas que rápidamente, en cuestión de microsegundos, se hace el cerebro y nuevamente manda ese impulso eléctrico hacia nuestro, ahora sí que hacia nuestro cuerpo. Y ya decide nuestro cuerpo cómo lo almacena, dónde lo va a guardar o para qué va a servir. Este mismo principio funciona para muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si de repente estás caminando por la calle y hay un solazo muy fuerte? El sol te quema la piel, ahora sí que esa quemazón que siente tu piel se transforma en impulso eléctrico, viaja hasta el cerebro se encarga de darle un nombre, viaja nuevamente esa información a nuestra piel y se transforma en sudor. Lo mismo pasa con nuestra cabeza. Leemos algo, se envía al cerebro, se asocia y en este caso se guarda, porque es lo que se tiene que hacer con la información aprendida. Entonces, vamos a hablar del siguiente punto, que es la acomodación. La acomodación, por el contrario, involucra una modificación en la organización presente en respuesta a las exigencias del medio. Ahí donde hay nuevos estímulos que comprometen demasiado la coherencia interna del esquema, hay acomodación. Es un proceso contrapuesto al de la asimilación. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros recibimos los estímulos externos del ambiente, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, la plática de un maestro, la explicación de un compañero o incluso el regaño de alguno de nuestros padres, nuestro cerebro entra como en un estado de alerta, de sobreexcitación. Empieza a decir, ¿en dónde acomodo estas palabras? ¿En dónde acomodo esta información? ¿En dónde acomodo esto que me acaban de decir? Por eso es un proceso contrario al de asimilación. Cuando tú asimilas algo, pasa la información ahora sí que del exterior hacia tu cerebro en forma de impulso eléctrico, donde se asocia y se almacena, y la acomodación trata de acomodar esta información de la manera que mejor te convenga a ti. Y por último tenemos la equilibración. Es de este modo que, mediante la asimilación y la acomodación, somos capaces de reestructurar cognitivamente nuestros aprendizajes durante cada etapa del desarrollo. Estos dos mecanismos invariantes interactúan uno con el otro, en el que se conoce como el proceso de equilibración. El equilibrio puede ser entendido como un proceso de regulación que rige la relación entre la asimilación y la acomodación. Posteriormente, Piaget nos habla de las 4 etapas del desarrollo cognitivo. En este caso tenemos el periodo sensoriomotor, tenemos el estadio preoperatorio, el estadio de las operaciones concretas y finalizando con el estadio de las operaciones formales. Vamos a hablar un poquito de ello. Nos dice aquí en su libro, las fases de desarrollo expuestas por Piaget forman una secuencia de 4 periodos que a su vez se dividen en otras etapas. Estas 4 fases principales quedan enumeradas y explicadas brevemente a continuación, con las características que Piaget les atribuía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como veremos, estas etapas no se ajustan exactamente a la realidad. ¿Por qué? Porque es una teoría viejita y hoy en día ya tenemos esta información más actualizada. Fíjense bien, vamos a hablar del primer estadio y nos dice lo siguiente. Etapa sensoriomotora o sensoriomotriz. Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo y para Piaget tiene lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples, hacia los 2 años de edad. Lo que define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. Así pues, el desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se asocian ciertas experiencias con interacciones con objetos, personas y animales cercanos.
Es en esta etapa en la que la persona o el niño aprende a través de los juegos involuntarios o voluntarios. Por eso, cuando nace un bebé, se le manda, ¿verdad?, con un pediatra o con un psicólogo infantil para que éste vaya diciéndole a los papás cómo deben estimular correctamente a sus hijos y estos tengan un sano desarrollo, ahora sí que psicológico. Después tenemos la etapa preoperacional. La segunda etapa del desarrollo cognitivo, según Piaget, aparece más o menos entre los 2 y los 7 años. Las personas que se encuentran en la fase preoperacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, establecer una empatía, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, lo que se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo relativamente abstracto. Es como cuando tú le dices a un niño, ¿verdad?, que, bueno, aquí es cuando entran en conflicto con sus papás. Imaginemos que tú tienes a tu hijo y tú amas a tu hijo y empiezas a llenarle la cabeza con estas ideas, con las siguientes ideas. Tú eres el más inteligente, tú eres el más guapo, tú eres el niño más listo de tu salón, tú eres el niño, tú eres. ¿Qué pasa con este niño cuando entra a la escuela? Se enfrenta con niños que igual son los niños más inteligentes de su casa, niños que son los más guapos de su casa, niños que realmente son más guapos que él, más inteligentes que él, niños que tienen más habilidades que él, y entra en conflicto porque su egocentrismo no le permite pensar más allá. Mas sin embargo, tienen una facilidad de establecer empatía porque tienen esta memoria emocional. Como todavía están reteniendo información, se les puede enseñar a establecer cierto control sobre su ira y sus pensamientos, siempre y cuando se le dé una buena orientación. Posteriormente, tenemos la etapa de las operaciones concretas, que nos dice lo siguiente. Aproximadamente entre los 7 y los 12 años de edad se accede al estadio de las operaciones concretas, una etapa del desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas de categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico. Es aquí cuando el niño ya empieza a dar sus primeros trotes hacia la formación de su personalidad, ya que empieza a ver que las comparaciones no son en sí buenas y él tiene que empezar a formar un propio criterio si es que no quiere dejarse vencer por los ideales de la sociedad. Y por último tenemos las etapas de operaciones formales. Dice aquí, la fase de las operaciones formales es la última de las etapas del desarrollo cognitivo propuestas por Piaget y aparece desde los 12 años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta. Es en este periodo en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano, y por lo tanto a partir de este momento es posible pensar sobre pensar hasta sus últimas consecuencias y analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, y también puede utilizarse el razonamiento hipotético deductivo. Ya aquí la persona tiene su propio criterio, ya la persona puede pensar más allá de sí misma, y es aquí donde muchas personas, si no fueron educadas correctamente, pues ahora sí que pueden cometer errores como, por ejemplo, caer en la drogadicción, caer en el alcoholismo, caer incluso, ¿verdad?, en problemas sociales como violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo recae en la educación que recibiste cuando eras más joven. Por último, tenemos las etapas o la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson. Por último, tenemos la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, y esta teoría nos habla acerca de la evolución que tiene una persona desde el momento en el que nace, a qué se va enfrentando, a cuáles son sus retos, cómo debería de concluir estos retos,
hasta el punto de la madurez, ahora sí que antes de morir completamente la persona. Entonces, ¿a qué se refiere con esto Erikson? Vamos a leer lo siguiente. La teoría del desarrollo psicosocial fue ideada por Erikson a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud, en las cuales subrayó los aspectos sociales de cada una de ellas en 4 facetas principales. La primera de ellas nos dice que enfatizó en la comprensión del yo como una fuerza intensa, como una capacidad organizadora de la persona, capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas y distónicas, así como de resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural e histórico de cada persona. Las personas en sí se comprenden a sí mismas y empiezan a nivelar entre sus instintos mentales o sus instintos primigenios y su ética o la forma en que se deben de comportar. Puso en relieve las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. Aparte de tus pensamientos reprimidos, está agregando factores como la sociedad y personales. Dice aquí, propuso el concepto de desarrollo de la personalidad desde la infancia hasta la vejez y por último investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿de qué nos habla esta teoría del desarrollo psicosocial? Vamos a hablar tantito de ella. Fíjense bien, él divide esta teoría en 8 estadios. Aquí los están viendo en pantalla. El primero de ellos es la confianza contra la desconfianza y nos dice: este estadio transcurre desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida y depende de la relación o vínculo que se haya creado con la madre. La relación con la madre determinará los futuros vínculos que se establecerán con la persona a lo largo de su vida. Es la sensación de confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción y seguridad la que puede determinar la calidad de la relación del niño. Después tenemos autonomía contra vergüenza y duda. Y nos dice aquí, este estadio empieza desde los 18 meses hasta los 3 años de vida del niño. Durante este estadio, el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular. Cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las excreciones corporales. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de dudas y vergüenzas. Asimismo, los logros en esta etapa desencadenan sensaciones de autonomía y de sentirse como un cuerpo independiente. Es aquí cuando la persona empieza, o cuando más bien el niño empieza a querer volverse independiente y ya depende mucho cómo lo trate la mamá o el papá. Después tenemos iniciativa contra culpa. Empieza de los 3 a los 5 años de edad y nos dice, el niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Carece su interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los niños sienten curiosidad y es positivo motivarles para desarrollarse creativamente. Entonces, como les decía, aquí es bien importante que la mamá no te diga cosas como que eres el más guapo, eres muy inteligente, sino que te impulse creativamente a que tú seas el mejor. Échale ganas, qué bien te ves hoy, no que te esté inflando el ego. Cuando tú dices eres el mejor de todos y no es así, te desilusionas, por decirlo de alguna manera. Después tenemos laboriosidad contra inferioridad de los 6 a los 7 años, de 6 a 7 años hasta los 12 años. Dice aquí, los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Bien importante que la mamá o el papá no te diga cosas como, tú no puedes, estás chiquito, tú no sabes, estás muy joven. Tú no puedes hacer esto, porque inutilizas y desempoderas las capacidades mentales y físicas del niño. Y después tenemos personas que no les gusta trabajar. Posteriormente tenemos exploración de la identidad y difusión de la identidad. En este estadio que tiene lugar durante la adolescencia, una pregunta muy frecuente es la siguiente: ¿quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta hacer?
Los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar distancia de los padres. Prefieren pasar más tiempo con sus amigos y comenzar a pensar en el futuro y a decidir qué quieren estudiar, en qué quieren trabajar y dónde quieren vivir. Después tenemos intimidad frente a aislamiento, de los 20 años hasta los 40 años. La forma de relacionarse con otras personas se modifica. El individuo empieza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran de un compromiso recíproco, una identidad que genere una sensación de seguridad, de compañía y de confianza. Es aquí cuando tú empiezas a buscar pareja, empiezas a buscar estabilidad económica, empiezas a tener esta necesidad de seguridad en tu vida. Después tenemos generatividad contra estancamiento, de los 40 a los 60 años. Es un lapso de la vida en el que la persona dedica su tiempo a su familia, se prioriza la búsqueda del equilibrio entre la productividad y el estancamiento, y una productividad que está vinculada al futuro, al provenir de los suyos y de las próximas generaciones. Es la búsqueda de sentirse necesitado por los demás, ser útil y sentirse bien consigo mismo. Por eso tenemos muchos abuelitos ya de 50, 55 años que cuando dejan de trabajar fallecen porque ya no se sienten útiles. Entonces, todavía a esta edad se tienen que trabajar estas actitudes, se tienen que trabajar estas habilidades para no caer en una posible depresión. Y por último tenemos integridad del yo y integridad del yo frente a la desesperación, de los 60 años hasta la muerte. Es un momento en el que el individuo deja de ser productivo o al menos no produce tanto como cuando era joven. Una etapa en la que la vida y la forma de vivir se ven alteradas totalmente. Los amigos y familiares fallecen. Uno tiene que afrontar los duelos que causa la vejez, tanto en el propio cuerpo como en el de los demás. Entonces, aquí tenemos cuáles son las virtudes básicas de cada una de estas etapas aquí en la imagen, y sí es bien importante trabajarlas todas o ir cumpliendo, ¿verdad? Productivamente o satisfactoriamente cada una de estas etapas, porque si no la persona pues puede crecer con desconfianza, vergüenza, culpa, inferioridad, incluso aislamiento, estancamiento o desesperación. Lo ideal aquí es que si no cumplimos todas con la mayor satisfacción posible, sí tengamos la mayoría o sí estemos trabajando la mayoría de ellas. No quiere decir que si fallaste una cuando eras pequeño no la puedas arreglar de grande. Se necesita terapia, se necesita trabajo y sobre todo control de ti mismo. Muy bien, chicos, espero les haya gustado la clase de esta semana, espero conozcan su trabajo. La próxima clase ya es el examen, creo que de hecho empieza el viernes, entonces yo les recomiendo que estudien porque va a ser presencial, y esto que acabamos de leer pues sí está un poquito pesado, sí está un poquito complicado de entender a la primera. Échenle ganas, voy a ver si les hago material para que ustedes estudien y espero que sigan aprendiendo. Nos vemos.